¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente sucedió en los días que siguieron a la muerte de Jesús? Hay secretos enterrados por la historia, verdades que la mayoría de los líderes nunca explican y que los escépticos y ateos prefieren esconder de ti. Sí, aquellos que rechazan lo espiritual, que temen la conexión divina, hacen todo lo posible para que no descubras lo que está detrás de esos eventos sobrenaturales. Pero hoy, aquí y ahora, vas a saber la verdad que nadie quiere que sepas. Durante siglos, misterios han rodeado los últimos momentos de Jesús y lo que vino después. No estamos hablando solo de relatos comunes, sino de sucesos extraordinarios que cambiaron la historia de la humanidad y que prueban que hay algo mucho más grande, más allá de la vida y la muerte. Sucesos tan increíbles que si fueran ampliamente conocidos, podrían sacudir la fe de los escépticos y reforzar la conexión de las personas con Dios. Hoy vamos a abrir los ojos del mundo a 5 cosas que ocurrieron justo después de la muerte de Jesús y que nunca te explicaron. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora desafiará todo lo que has oído sobre espiritualidad y vida eterna. Y recuerda, esto no se trata solo de religión, se trata de la verdad que la oscuridad intenta esconder de ti. ¿Estás preparado? Entonces quédate hasta el final, porque el último punto hará que cuestiones todo lo que crees saber sobre el mundo espiritual. Vamos juntos a desvelar el misterio que intentan silenciar. Bienvenido al inicio de una nueva perspectiva sobre lo que ocurre después de la muerte. 1. El velo del templo rasgado de arriba a abajo. Cuando Jesús entregó el Espíritu en la cruz, algo espectacular y profundamente simbólico ocurrió. El velo del templo fue rasgado de arriba a abajo. Este velo no era un simple trozo de tela, era una enorme cortina que medía alrededor de 18 metros de altura que separaba el Santo de los Santos, el lugar más sagrado del templo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, del resto del mundo. Pero, ¿por qué esto es tan significativo? Para entenderlo, es necesario sumergirse en el simbolismo. El velo representaba la separación entre Dios y la humanidad. Era un recordatorio de que, a causa del pecado, el acceso directo a la presencia divina era imposible. Solo a través de rituales complejos e intermediarios, como el sumo sacerdote, las personas podían conectarse con Dios. En el momento en que Jesús murió, el rasgar del velo simbolizó algo extraordinario. La barrera entre Dios y los hombres fue eliminada. No fue un acto humano. Nota que fue rasgado de arriba a abajo, lo que indica que fue la acción de Dios mismo. La muerte de Jesús abrió el camino para que todos, no solo los sacerdotes o líderes religiosos, tuvieran acceso directo al Padre. Este evento cambió completamente la comprensión de la fe. Declaró de manera clara y visual que el sacrificio de Jesús era suficiente para redimir los pecados de la humanidad y reconciliar al mundo con Dios. Ya no era necesario un templo físico ni sacrificios animales. El propio cuerpo de Jesús se convirtió en el templo y su sacrificio el único y definitivo. Además, el impacto en la época fue tremendo. Para los judíos, ver el velo del templo rasgado fue un choque cultural y espiritual. Era una señal de que el sistema religioso que conocían estaba siendo transformado. El acceso a Dios ya no era exclusivo, sino universal. Para los primeros cristianos, este evento simbolizaba el comienzo de una nueva alianza, basada en la gracia y la fe, no en reglas o rituales. El velo rasgado es un recordatorio poderoso de que, a través de Jesús, Dios no está distante, sino accesible para todos. Nos invita a acercarnos sin miedo, con confianza, sabiendo que el camino ha sido abierto. Esta verdad, a menudo olvidada o poco explicada, lleva un impacto transformador. Dios no está detrás de un velo, Él está con nosotros. 2. Los muertos que resucitaron en Jerusalén.
Uno de los eventos más misteriosos e impresionantes que se relatan en el Nuevo Testamento se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 51 a 53. Después de la muerte de Jesús, el Evangelio relata que, además de que el velo del templo fue rasgado y la tierra tembló, los sepulcros se abrieron y muchos santos que habían muerto resucitaron. Estos hombres y mujeres, descritos como santos, salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y fueron vistos por muchos en Jerusalén. Este evento es tan impactante como enigmático y, sin embargo, rara vez se menciona en predicaciones o estudios bíblicos. ¿Por qué? Tal vez por la dificultad de entender su magnitud o por su carácter sobrenatural que desafía la lógica. Pero el significado espiritual y profético de este momento es profundo y merece ser explorado. El simbolismo de la resurrección de los muertos. La resurrección de estas personas es una poderosa confirmación del poder de Jesús sobre la muerte. Cuando Él venció la muerte en su sacrificio, la propia creación respondió, y lo que antes era final, la muerte física, se transformó en un nuevo comienzo. Estos santos resucitados no solo simbolizan la victoria de Jesús, sino que también sirven como un preludio de la promesa futura de resurrección para todos los creyentes. Este evento es como una anticipación de la plenitud de la salvación. Anuncia que la muerte ya no tiene la última palabra, porque Jesús, como el primogénito de entre los muertos, Colosenses 1:18, inauguró una nueva era en la que la vida eterna es posible para todos los que creen. El impacto en Jerusalén. Imagina la reacción en Jerusalén, personas reconocidas como muertas caminando por las calles, dando testimonio de lo que había sucedido. Para los que presenciaron, esto debió haber sido una evidencia clara de que algo sobrenatural estaba en acción, algo que no podía ser ignorado. Esto desafiaba completamente las creencias y expectativas de la época, afectando tanto a los líderes religiosos como al pueblo común. Reflexiones sobre el significado espiritual y profético. Espiritualmente, la resurrección de estos muertos refuerza el propósito de la misión de Jesús. Él no vino solo para redimir a los vivos, sino para dar vida a todos, incluso a aquellos que ya se habían ido. También es un mensaje de que la muerte no es el fin, sino una transición hacia algo más grande. Proféticamente, este evento apunta al día del Señor, descrito en varios pasajes bíblicos, en el que habrá una resurrección general de los muertos. Reafirma la esperanza cristiana de que al final de los tiempos, todos los que están en Cristo serán resucitados para vivir eternamente con Dios. ¿Por qué este evento es poco mencionado? La resurrección de los muertos en Jerusalén es uno de los acontecimientos más sobrenaturales del Nuevo Testamento, pero a menudo se trata como un detalle, tal vez porque desafíe nuestra comprensión de lo natural y lo espiritual, o porque sea difícil reconciliarlo con la narrativa histórica. Sin embargo, este evento lleva un mensaje esencial. La muerte fue vencida y la vida eterna es una realidad para aquellos que siguen a Cristo. Este es uno de los momentos más poderosos de la Biblia, que muestra cómo el sacrificio de Jesús no solo impactó el presente, sino que rompió barreras espirituales que cambiaron el pasado y moldearon el futuro. 3. La descensión de Jesús al Hades o infierno. Uno de los aspectos más misteriosos y menos comprendidos de la muerte y resurrección de Jesús es el relato de su descenso al Hades, mencionado en la tradición cristiana y aludido en pasajes como 1 Pedro 3, 18, 20 y Efesios 4, 8, 10. Este evento, conocido como Descensus Christi ad Inferos, descenso de Cristo al infierno, es una parte esencial de la victoria de Jesús sobre el pecado, la muerte y las fuerzas del mal, pero sigue siendo un tema poco explorado. ¿Qué significa el Hades? En la tradición bíblica, el Hades no es el infierno como muchas veces lo concebimos, sino el lugar de los muertos, donde las almas esperan.
Se describe como un dominio separado de la presencia de Dios, donde tanto los justos como los impíos iban antes de la resurrección de Cristo. Para los justos era un lugar de descanso, para los impíos un lugar de tormento. Cuando Jesús murió, Él no solo entregó el Espíritu y descansó. Según la teología cristiana, Él descendió a ese lugar para cumplir una misión que sacudiría los cimientos del mismo Hades. ¿Qué hizo Jesús en el Hades? 1 Pedro 3, 18-20 nos da un vistazo. Jesús fue a los espíritus en prisión y predicó. ¿Pero qué significa esto? Se cree que proclamó la victoria sobre el pecado y la muerte, declarando que el plan de redención se había cumplido. Él predicó tanto a los justos que aguardaban la promesa de la salvación como a los impíos, como un testimonio de que el sacrificio perfecto se había realizado. Para los justos, Él trajo liberación, cumpliendo la promesa de vida eterna. Para los impíos, Él reveló la justicia divina, confirmando que el juicio es real, la victoria sobre el pecado y la muerte. El descenso al Hades fue más que una acción simbólica, fue una declaración de poder. Al descender al reino de los muertos, Jesús demostró que ninguna fuerza, ni siquiera la muerte, podría contenerlo. Literalmente, tomó las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1:18, estableciendo su autoridad sobre todos los dominios. Este evento sella su victoria completa. Él no solo venció el pecado en la cruz, sino que también derrotó el poder de la muerte, ofreciendo libertad a aquellos que estaban espiritualmente cautivos. ¿Por qué esto es tan poco entendido? La idea de que Jesús descendió al Hades desafía la comprensión humana porque va más allá de lo que podemos observar o experimentar. Muchas tradiciones cristianas mencionan esto solo brevemente, como en la declaración del Credo de los Apóstoles. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de los muertos. Sin embargo, su profundidad teológica y espiritual es inmensa. El significado espiritual para nosotros hoy, el descenso al Hades, nos recuerda que no hay lugar donde el amor y el poder de Cristo no puedan alcanzar. Él fue hasta los confines de la existencia para rescatar a los que estaban perdidos, mostrando que nadie está fuera del alcance de la redención divina. Esto también nos da esperanza. La muerte, el mayor enemigo de la humanidad, fue vencida. Así como Jesús descendió al Hades y salió victorioso, nosotros también podemos tener la certeza de que la vida eterna nos espera. Si estás viendo hasta aquí y crees en Jesucristo y en su sacrificio, escribe en los comentarios abajo: Jesús es amor. La bajada de Jesús al Hades es una de las mayores pruebas de su misión abarcadora. Él vino para liberar a los cautivos, traer vida donde había muerte y romper las cadenas del pecado. Es un evento que revela la profundidad del amor de Dios y el alcance infinito de su gracia. La victoria de Cristo no fue solo sobre la cruz, fue completa, eterna y alcanzó hasta las profundidades de la existencia. La confusión en Roma y el impacto en la política. La muerte de Jesús no fue solo un evento religioso o local. Sus efectos reverberaron por el Imperio Romano, causando tensiones políticas y sociales que influyeron profundamente en la historia. Este acontecimiento, que podría haberse olvidado como la ejecución de otro rebelde en la provincia de Judea, se convirtió en un hito que transformaría las estructuras políticas, culturales y espirituales del mundo antiguo. La tensión entre las autoridades judías y romanas. La muerte de Jesús reveló e intensificó la compleja relación entre los líderes judíos y las autoridades romanas. Para los líderes judíos, Jesús representaba una amenaza al orden religioso. Él cuestionaba abiertamente sus prácticas, denunciaba hipocresías y atraía multitudes con su mensaje revolucionario. Su crucifixión parecía, para ellos, una forma de silenciar el naciente movimiento. Para los romanos, liderados por el gobernador Poncio Pilato,
La crucifixión de Jesús fue un intento de mantener la paz en una provincia notoriamente inestable. La Pax Romana, sustentada por la fuerza y el control político, era constantemente desafiada por revueltas en Judea. Jesús, con sus seguidores y su mensaje que proclamaba un reino de Dios, podía ser interpretado como una amenaza a la autoridad imperial. Sin embargo, en lugar de acabar con el movimiento, la muerte de Jesús avivó la fe de sus seguidores, que alegaban haber sido testigos de su resurrección. Esto colocó a las autoridades judías y romanas en una posición delicada, ya que cualquier intento de reprimir el cristianismo solo fortalecía su mensaje. La repercusión política en el Imperio Romano. El impacto de la muerte de Jesús rápidamente superó las fronteras de Judea. A medida que los apóstoles viajaban por el imperio, proclamando la resurrección de Cristo, comenzaron a formarse comunidades cristianas en las principales ciudades romanas. Esta nueva fe, basada en principios de igualdad, amor al prójimo y sumisión a Dios en lugar del emperador, desafiaba la estructura jerárquica y política de Roma. El cristianismo fue visto inicialmente como una secta judía, pero rápidamente se destacó por su mensaje universal. Esto causó confusión y preocupación entre los gobernantes romanos, que intentaron reprimir la nueva fe por considerarla subversiva. Comenzaron las persecuciones, no solo por razones religiosas, sino también porque el cristianismo desafiaba el culto al emperador, un pilar central de la unidad política del imperio. El rol de los primeros cristianos. Los primeros cristianos, inspirados por la muerte y resurrección de Jesús, se negaban a adorar al emperador y a conformarse con las prácticas paganas. Esto los convertía en blanco de desconfianza y persecución, pero también atraía a aquellos que buscaban una fe que ofrecía esperanza y propósito. El mensaje de Jesús también resonaba entre los marginados, esclavos, mujeres y pobres, que encontraban en el cristianismo un sentido de dignidad y pertenencia. La fuerza de este movimiento social y espiritual comenzó a moldear la cultura del imperio, incluso frente a la oposición política, pavimentando el camino para el cristianismo. La muerte de Jesús y sus consecuencias crearon las condiciones para la propagación del cristianismo por todo el imperio. La persecución inicial, lejos de destruir el movimiento, solo reforzó su unidad y compromiso. Cada mártir se convirtió en un testimonio vivo de la fe, inspirando a otros a seguir el camino de Cristo. Además, la conversión de figuras influyentes al cristianismo, como el apóstol Pablo y más tarde el emperador Constantino, consolidó la transformación del cristianismo de una secta perseguida a una fuerza dominante en la política y la cultura del mundo occidental. La muerte de Jesús fue el inicio de una revolución espiritual que sacudiría los cimientos del Imperio Romano. El evento, inicialmente visto como el fin de un problema local, se convirtió en el catalizador para la propagación de un mensaje que transformaría no solo vidas, sino también reinos e imperios. La tensión entre las autoridades judías, romanas y los primeros cristianos fue el escenario donde se desplegó el plan divino de redención, mostrando que incluso los mayores poderes políticos de la época no podían contener la fuerza de la cruz. ¿Desde dónde estás viendo este video? ¿En qué ciudad está llegando nuestro mensaje? La expectativa y el miedo en los discípulos. La muerte de Jesús no fue solo un choque para sus seguidores, sino un momento de crisis existencial profunda. Aquellos que habían dejado todo para seguirlo, sus familias, sus trabajos y su estabilidad, se vieron ante un vacío abrumador. El hombre que creían ser el Mesías prometido había sido brutalmente ejecutado, y con él parecía que todas sus esperanzas también habían muerto. Este lado humano de la historia, lleno de miedo, duda e incertidumbre, a menudo es ignorado,
pero ofrece una poderosa conexión con las experiencias espirituales que muchos enfrentan hoy. El miedo a lo desconocido. Después de la crucifixión, los discípulos estaban llenos de miedo. Se escondieron temiendo que el mismo destino que sufrió Jesús les aguardara. Juan 20:19 describe cómo cerraron las puertas por miedo a los judíos. En ese momento, todo lo que parecía tan claro durante el ministerio de Jesús se volvió confuso. No sabían qué hacer a continuación. Sus sueños de un reino terrenal liderado por Jesús parecían aplastados. Aquel que calmaba tormentas, sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, ahora estaba muerto, y no lograban entender cómo esto formaba parte del plan divino. La duda y la incertidumbre. Incluso con las promesas de Jesús sobre la resurrección, los discípulos no podían comprender completamente lo que él quería decir. La duda los consumía. En Lucas 24:11, leemos que las mujeres que encontraron el sepulcro vacío contaron a los apóstoles lo que habían visto, pero las palabras de ellas les parecían un delirio y no creyeron. Un ejemplo notable de esto es Tomás, que dijo en Juan 20:25, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no pongo mi dedo en el lugar de los clavos, y no pongo mi mano en su costado, no creeré». Su duda refleja la lucha de muchos por creer en lo que no pueden ver o tocar directamente. La expectativa confusa. Los discípulos también se encontraban en un limbo emocional. Habían oído las promesas de Jesús sobre la resurrección, pero esas promesas estaban envueltas en misterio. Esperaban algo, pero no sabían exactamente qué ni cuándo. Esa tensión entre la promesa y el cumplimiento es algo que muchos experimentan en la vida espiritual. Esperamos respuestas, milagros o dirección de Dios, pero el silencio o el aparente retraso nos deja confundidos y vulnerables a la duda. ¿Cómo se conecta esto al presente? Los sentimientos de miedo, duda y expectativa de los discípulos son increíblemente relevantes para los días de hoy. ¿Cuántas veces nos sentimos abandonados, sin dirección, cuando enfrentamos pérdidas, dificultades o períodos de incertidumbre espiritual? La experiencia de los discípulos después de la muerte de Jesús nos recuerda que incluso los más cercanos a Dios enfrentaron momentos de profunda fragilidad humana. Sin embargo, esos momentos de duda y miedo no fueron el final de la historia. Fueron el preludio de la mayor victoria jamás registrada, la resurrección. El miedo dio paso al valor, la duda se transformó en fe inquebrantable y la incertidumbre se convirtió en la base de una misión que cambiaría al mundo. La reflexión espiritual. Al igual que los discípulos, muchas veces nos encontramos en situaciones donde no podemos ver el plan completo de Dios. Pero la experiencia de ellos nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, Dios está trabajando en silencio para lograr algo más grande. Los discípulos, que estaban paralizados por el miedo, se convirtieron en los primeros proclamadores de la resurrección. Pasaron de ser personas ocultas en una habitación cerrada a aquellos que enfrentaron persecuciones e incluso la muerte por causa de su fe. Mensaje final. La historia de los discípulos después de la muerte de Jesús nos recuerda que los momentos de duda y miedo no son señales de debilidad espiritual, sino oportunidades de crecimiento. Cuando enfrentamos nuestras propias luchas, podemos encontrar fuerza en la promesa de que Dios nunca nos abandona, incluso en los momentos más oscuros. Al igual que los discípulos, somos llamados a transformar nuestro miedo en fe, nuestra duda en confianza y nuestra incertidumbre en un testimonio poderoso del amor de Dios. Ahora, ¿conoces las 5 cosas increíbles que sucedieron después de la muerte de Jesús, que muchos intentan esconder, ignorar o minimizar? Pero la verdad es que esos eventos no fueron solo momentos históricos o simbólicos, fueron revelaciones profundas
que transformaron a la humanidad, desafiaron a la muerte y abrieron un camino directo entre nosotros y lo divino. El velo del templo rasgado, la resurrección de los muertos, la bajada de Jesús al Hades, la tensión política que moldeó el futuro del Imperio Romano y el miedo, la duda y la expectativa de los discípulos. Todo esto son piezas fundamentales de una historia que aún hoy resuena en nuestros corazones y mentes. Son secretos espirituales que muchos intentan borrar o minimizar, porque al revelar estas verdades, el poder de las tinieblas pierde fuerza. Pero la lección más grande que podemos sacar de estos eventos es clara. No importa cuán oscura sea la situación, cuando Jesús entra en escena, lo imposible se convierte en realidad. La muerte no tiene la última palabra. La resurrección es la prueba de que siempre hay una esperanza más allá del horizonte, un propósito más grande que trasciende nuestros miedos y dudas. Ahora, la pregunta es, ¿qué harás con esta verdad? ¿Dejarás que se pierda como una historia distante o te levantarás como los discípulos y proclamarás la victoria de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas? Porque, al igual que ellos, tú también has sido llamado a transformar tu vida y el mundo que te rodea. Lo que sucedió después de la muerte de Jesús no es solo un capítulo antiguo, es el secreto del futuro, el secreto de tu destino. No pierdas la oportunidad de vivir la transformación que Él ya comenzó en ti.